En el fútbol hay momentos que parecen eternos. Cuando se marca un gol, se gana un clásico o se levanta una copa. Ahí, donde estalla la euforia, los jugadores se vuelven héroes. Pero hay otro lado que pocos conocen. Uno donde el estadio se apaga, el público calla y solo quedan los más cercanos. Y se topaban a la gente y le dice a uno de los amigos, y el carajillo suyo no va a volver a jugar, yo creo que no. ¿Y uno qué dice? Por enseñarme a luchar, a trabajar fuerte, la humildad. Fueron 7 operaciones, 2 años y 4 meses de lucha y una sola convicción: no rendirse. Ricardo, usted es el guerrero de Dios y acuérdese las palabras de la mamá. Porque cuando la vida le dijo que no, él decidió responder con fe, trabajo y carácter, hasta que un día volvió. 879 días después, Ricardo Blanco regresó al lugar donde todo empezó, el sitio que lo vio caer y levantarse. Su historia, hoy en 7 días. Soy un hombre, creo, simple, me gusta lo básico. Ricardo Blanco, lateral del Deportivo Saprissa, es hoy una figura conocida. Pero para cumplir este sueño, tuvo que jugar con todo en contra. Es el segundo de 3 hermanos y su historia comenzó acá, en Poacito de Alajuela. De aquí salió mi esencia, aquí me enseñaron mis papás a trabajar, a luchar por la vida, que nada es fácil, que trabajo más trabajo, se cumplen los sueños. El talento lo heredó de su papá, un hombre que también amaba el fútbol. En la media jugaba yo. En la media jugaba aquí en Quipillo, ciudad en San Carlos también. ¿Le hubiera gustado ser futbolista? Sí, claro. Me hubiera encantado un montón. Y mi papá siempre iba a jugar y yo siempre me ofrecía acompañarlo. Y ese número 12 siempre lo llevaba en la espalda y me marcó y yo quería seguir sus pasos. De sus padres agricultores, Ricardo aprendió desde muy pequeño que todo en la vida se gana con esfuerzo. Ricardo, desde el principio yo lo vi que a él le gustaba jugar bola, entonces yo le decía a Moreno, hagamos algo por él, hagámosle el sueño realidad. Fue difícil, sí, porque ya él se rodeaba de gente, de niños de padres con plata, con buenas tenis, y él llevaba tenis baratas que ya no se podía. Yo le decía, Ricardo, algún día. Y ese día llegó. Primero una escuela de fútbol aquí, en esta zona, en Poacito. Después me fui a una escuela de fútbol, donde ya tenía que viajar, donde ya los pases no alcanzaban, eran los pases o la comida de la casa, pero nunca perdí la esperanza. Y después fui con otro equipo a disputar un torneo y ahí fue donde visores de Saprissa me observaron. A los 14 años ingresó a las ligas menores del Saprissa, el equipo con el que debutó en Primera División en agosto de 2009, en un partido de visita contra San Carlos que ganaron 1-2. Uno se emociona mucho, lo que hace llorar uno y todo eso. Y muy bonito, realmente, porque es un esfuerzo que hemos hecho nosotros de mucho tiempo. Cuando me dijeron que viajaba con el equipo de San Carlos, que iba a debutar, no lo creía, muchas cosas me pasaban por la mente. Y eso sí, no me puse barreras, yo dije, es un partido, pero quiero que sean muchos, quiero ser campeón, amo jugar al fútbol. Ahí despegó su carrera. Conocido por su entrega y su carácter, el zaguero pasó por Belén, Herediano y Cartaginés, hasta que en 2018 volvió a la Casa Morada. A mí el partido siempre me ha gustado es Cartago, pero el Saprissa lo hago por él, ¿verdad? Fue con su trabajo que se ganó la titularidad. Digamos, es que le pone muchas ganas él, es muy ganoso. A veces yo le digo que más no le ponga mucho, porque por eso es que se dejó de él, porque le pone mucho. En 2022, el sueño mundialista parecía cercano. Estaba peleando por un puesto para Qatar. Ricardo Blanco tiene un problema con el frío, es casi que tiene alergia al frío. Y en Canadá estábamos a -2 grados y la sensación de temperatura -4, -5. Y ese hombre lo único que hizo fue pensar en el país
y se calentó con eso, porque él es un hombre que está de verdad, que siente el país como propio y lo entrega todo por él. Pero cuando la lista de convocados llegó, Estos son los jugadores convocados: Francisco Calvo, Juan Pablo Vargas, Kendall Waston. su nombre no apareció. Quería ir a Qatar, quedé fuera y me impactó mucho y creo que entró la queja en mí, quise darme por vencido y creo que en ese momento me estaba preparando a ser más fuerte porque no sabía lo que me esperaba en el futuro. Lo que estaba por venir pondría a prueba mucho más que su carrera deportiva. Yo empecé con un dolor, algo leve, que yo decía no es nada, pero yo seguía. El estadio estaba a reventar. Era la final del campeonato nacional, Saprissa frente a Alajuelense. Ricardo entró en el segundo tiempo por Warren Madrigal. Saprissa ganó 3-1. El estadio estalló en euforia. Era la Copa número 38 y el bicampeonato. Ricardo no lo sabía, pero aquella noche sería su último gran baile, antes de que su lesión lo cambiara todo. Ya tuvieron que hacerme exámenes y recibí la noticia que tenía que ser operado el tendón de Aquiles, pero en mi mente estaba de 4 a 5 meses. Y lo operaron el 26 de julio del 2023, esa fue la primera operación. Un mes después la herida no le cerraba y había una parte que más bien se le hizo como un estilo llaga, se le hizo un huequito y no quería cerrar, lo llevaron donde dermatólogos, donde una cirujana plástica y ahí fue donde decidieron operarlo en noviembre otra vez porque creían que estaba rechazando el cuerpo de él todos los materiales quirúrgicos que le habían puesto y ahí la herida empieza a cerrar, a sanar y todo bien hasta que ya llega en enero y otra vez la herida se le abre y lo vuelven a operar y ahí fue donde le descubrieron la bacteria. De las canchas pasó a los hospitales, tratamientos y terapias demasiado dolorosos. Intentaba ponerme una tenis y no la aguantaba, me ponía de pie 20 minutos y no podía. La punzadita, ¿verdad? Ajá, sí genera presión, ¿no? Mucho. Muchos tratamientos que yo le decía a mi esposa, ya, que paren, así me quedo, ya no puedo más. Momentos donde yo quería tirar la toalla, como se dice, y decir hasta aquí, ya no quiero una aguja más. Y ahí estaba en eso, y entonces nosotros en ese susurrio ahí que el hombre ya no iba a poder más, y se topaban a la gente, y le dice a uno de los amigos, y el carajillo suyo no va a volver a jugar, yo creo, que no. Y uno, ¿qué dice? Y yo le decía, yo hablo con Dios, Dios y yo. Yo sé que Dios va a hacer algo grande en Ricardo. Y después de luchar tanto, llegó el peor diagnóstico. Los doctores le dijeron que no volvería a jugar fútbol. Y yo me quedé callada, él se quedó callado, no hablamos en todo el camino y cuando íbamos llegando a la casa me dice, yo quiero ir a la iglesia, quiero ir al Santísimo. Y fuimos al Santísimo y entramos y ahí lloramos los dos por nuestros lados, ¿verdad? Y cuando salimos nos topamos al padre Denis, que es el ángel de nosotros también, y le contamos y él le decía, Dios tiene un propósito. Fue la fe lo que sostuvo a Ricardo en su momento más oscuro. Ahí, Dios y su familia se convirtieron en su motor, su soporte, lo que no lo dejó rendirse. Mis papás se preocupaban mucho, mi esposa también, entonces yo aquí valiente, fuerte, pero siempre mi abuelita tiene una sabiduría que ella mantiene la calma y me la transmitía. Entonces ella me decía siempre para el frente y ella me decía, me gusta escucharlo así. Entonces ella me transmitía esa sabiduría. Y a mí me dolía mucho oírlo diciendo que no había mejoría, que no había nada. Y yo le decía, no pierda la fe, siga adelante. Y siga el tratamiento, y lo que le dicen los doctores y todo eso, pero no pierda la fe. Siguió luchando tomado de la mano de su hija y de su esposa un día a la vez. Su primer objetivo era volver a caminar. Ya acumulaba 6 operaciones, pero estaba por enfrentar la decisión más dura de todas. Puedes levantarte o despertar sin un pie si la bacteria se activa. Esto lo veremos en la segunda parte.
Después de 6 cirugías, Ricardo tenía frente a sí la decisión más difícil de todas: entrar una 7ª vez al quirófano con la posibilidad de no despertar con el pie. Llegó el doctor y me dijo: tienes que tomar un riesgo para mejorar tu calidad de vida. Es hacer una última operación, pero hay un pero. Que puedes levantarte o despertar sin un pie si la bacteria se activa. Me acuerdo que cuando salí de la operación y me desperté, lo primero que hice fue volverme a ver si tenía los 2 pies. Y de ahí empezó a crecer. El mundo empezó a una luz blanca donde yo decía: sí puedo, sí puedo. Pero no solo sanaba su cuerpo, también su alma. Y enseñarme que uno tiene que valorar cada momento, cada alarma que suene, la posibilidad de uno mismo agarrar un vaso con agua, de echarse el bocado a la boca y de ser persona. Un buenos días, un abrazo, porque a veces juzgamos a las personas y no sabemos lo que están sintiendo en ese momento. Y tengo una hija que le quiero enseñar que la vida es de lucha, de esforzarse, que no se puede dar uno por vencido. Y tenía personas a los lados que me decían: siga, usted puede, siga, levántese, vamos para el frente. Ricardo volvió a caminar, luego a entrenar, pero todavía faltaba lo más difícil: volver a la cancha. Yo dije: sí, yo creo que llegó el momento en el que él va a volver a jugar. Y tras de todo llega el momento en que un día mi hija me dice: mamá, es que me soñé que papá entró a jugar. Primero yo soñé que íbamos entrando al estadio y ya íbamos llegando y papá se fue al camerino y él iba en el banquillo y luego lo llamaron y él entró a la cancha y empezó a jugar. El sueño de su hija se volvió una señal. El domingo 26 de octubre, su nombre volvió a sonar en los parlantes del estadio Ricardo Saprissa. Me acuerdo que yo me persigné y yo: Diosito, acompáñamelo. Un montón de sentimientos encontrados, pero más que todo de oraciones también contestadas. Que yo lo quiero mucho, que estoy muy feliz y que me enseñó algo que nunca voy a olvidar. ¿Qué te enseñó tu papá? Que no me tengo que rendir nunca. Fueron 879 días de lucha, pero su regreso no solo fue una victoria deportiva, fue un acto de fe, de amor y de vida. No es un ejemplo del fútbol, es un ejemplo para la vida. La forma en que él ha librado los obstáculos y cómo los ha enfrentado, su personalidad, su temperamento, etcétera, es envidiable. Quisiéramos todos ser de esa manera y tener muchos Ricardos Blanco aquí en nuestra institución y en el fútbol nacional. Bueno, y son las cicatrices que me quedaron, el aprendizaje, la verdad siempre lo voy a recordar, van a ir conmigo. Ya ahorita no siento nada de dolor, el pie es súper desinflamado y las cicatrices que me hacen recordar cada momento. Aquí tengo 4 operaciones, por este lado tengo 3 operaciones. Me hace sentir orgulloso que no me rendí y lo más importante, que con perseverancia y con fe todo se alcanza. Sus cicatrices ya no duelen, brillan, porque no son una marca de derrota, sino el testimonio de una batalla ganada con el alma, una historia que inspira a otros. Que luchó y no se rindió para poder conseguir volver a jugar al fútbol. Y Ricardo nos enseñó que todo se logra en la vida si nos agarramos de la mano de Dios y si tenemos una mente positiva. Tiene casta, el hombre tiene casta. Y como dicen, Dios no le da cartas que no las aguanta. El fútbol le enseñó a caer, pero sobre todo a levantarse. Amo el fútbol, me voy a preparar al máximo y en mi mente está que voy a volver a ganar títulos, pero sobre todo a cuidar a las personas que están a mi lado. Dicen que el fútbol siempre da revanchas, pero para Ricardo, la más grande de todas no se jugó en la cancha, la jugó en su vida. El fútbol es un deporte, no siempre podemos ganar, a veces nos toca perder, pero nos enseña a ser valientes, a esforzarnos, pero a veces perdemos el norte, que somos personas antes de un futbolista.